Muy buenos días, mi nombre es Luz Sandoval y hoy en tu noticiero Hablamos tu idioma te vamos a contar acerca de la importancia del texto expositivo, su definición, concepto y aplicación en el ámbito académico y científico. El texto expositivo tiene una función de argumentar la postura de un autor acerca de un texto previamente investigado, expone los conceptos y paradigmas e hipótesis que rodeen la investigación frente a ese tema previamente determinado. Es importante conocer el trasfondo del texto expositivo en el ámbito académico, debido a que da a conocer muchos conceptos que estudiantes suelen desconocer y que docentes suelen formular de diferentes formas y de diferentes puntos de vista. Para esto sirve el texto expositivo. A continuación, mi compañero les hablará mucho más a fondo acerca de la importancia de este gran método de escritura que ayuda a adquirir conocimientos de manera eficaz, sencilla y elocuente. Así es, Luz. Como tú dijiste hoy, el tema de nuestra Noti Hablamos tu idioma, es el texto descriptivo, como lo ven ahí en pantalla, se puede decir. Eh, Hoy vamos a hablar de este tema porque es muy interesante, ya que en muchas escuelas se habla de este tema, de textos descriptivos, y quizás para muchos estudiantes es complejo hablar de ellos, y también a la hora de realizar los textos descriptivos. Por esta razón, hoy le vamos a comentar sus características, les vamos a comentar sus estructura, aún le vamos a hablar de las clasificaciones, pero primeramente quisiera darle la definición como tal del texto descriptivo, y es que es aquel que otorga información al que lee o al oyente, para que pueda crear, ideas o representaciones mentales de la forma, que de tal forma que logre que el expectante o que el lector pueda entender lo que se está hablando en el momento. También en el texto descriptivo consiste en utilizar palabras que dibujen lo que se está mencionando o describiendo en el momento, valga la redundancia, ya que en este se pueden describir objetos, personas, animales, el ambiente, olores, momentos, y sensaciones de cada uno de nosotros. También decirles que para las personas que leen y escuchan, esas palabras se les puedan llegar como que una nube de imaginación en cuanto a lo que se está refiriendo. Y que llegue a ser real como tal. Porque de hecho, a veces hay descripciones que no te llevan a lo que en realidad se está describiendo. Si se está describiendo un objeto, en realidad no te lleva a imaginarte el objeto como tal, porque quizás la descripción no se está haciendo de forma adecuada. También decirles que los textos descriptivos los podemos encontrar en otros textos. ¿Cómo así? Los encontramos en los textos narrativos, como tal. Ahí en los textos narrativos se describen el personaje, el ambiente, las sensaciones del personaje, las emociones del personaje y muchas más. También lo encontramos en los textos expositivos, que quizás muchos no conocemos, pero en esos textos expositivos los podemos conocer, por ejemplo, como los periódicos, hablando de una descripción técnica. Ahí encontramos también la descripción de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque ahí se habla
de lo que está sucediendo en el momento, ¿cierto? También lo encontramos en los textos argumentativos donde se contextualiza y se ejemplifica algún elemento que se va a abarcar en el texto. Por eso voy a hablarles antes de pasar a la sección espectacular de este día, y es la de que vamos a tener un invitado especial, el cual él les va a comentar o les va a hablar de las características y de la estructura del texto descriptivo. Por esa razón, le voy a decir que el texto descriptivo tiene una clasificación. Y la clasificación es que encontramos textos descriptivos técnicos y encontramos textos descriptivos literarios. En esos textos descriptivos, ¿qué se abarca? Bueno, se abarca la parte de que sencillamente está escrito con rigor científico. Se encuentra una definición, una explicación, lenguaje objetivo, veraz y detallado. Datos y adjetivos calificativos. ¿En dónde los encontramos? Un ejemplo, cuando vamos a describir la fisionomía de un animal. Y en los textos descriptivos literarios encontramos, cabe resaltar, hay que decir que son de forma subjetiva y que se presentan con estilo y finalidad del autor. Ahí encontramos adjetivos calificativos, adjetivos descriptivos y también encontramos la posografía, encontramos la etopeya y encontramos retratos y autorretratos. La posografía, como muchos entendemos, bueno, la posografía es aquella que se basa en los rasgos físicos de la persona. Entonces, es decir, que vamos a describir los rasgos físicos de la persona. Y en la etopeya vamos a describir lo que tiene que ver con la parte psicológica y la parte moral de la persona. Tiene que ver con el carácter y todo eso. Bueno, ahora a continuación pasamos con nuestro colega. El colega es Juan Diego Padilla, que les va a hablar de las características y de la estructura del texto descriptivo. ¿Nos vemos? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las características de los textos descriptivos. Bueno, es posible resumir estas características en las siguientes. Primero, que usa detalles, es decir, que se transmite el aspecto de alguna cosa hablando de sus partes, de sus cualidades, de sus funciones y cada cosa que la haga única o similar a las mismas de su clase. ¿Ya? Segundo, que es variado. ¿Ya? Se describen países, personas, animales, objetos, estados de ánimo, fenómenos naturales, tonos de voz, pensamientos, olores, ciudades, tipos de música, etc. Cualquier cosa. Y por último, pues que usa recursos del lenguaje. Se usan herramientas como la comparación, la hipérbole, y se debe tener a la mano una rica lista de adjetivos que ayuden a describir al detalle la situación, persona o espacio físico. Vamos a hablar de la estructura. Primero, hay dos formas de estructura en los textos descriptivos, la lineal y la circular. La estructura lineal, pues las descripciones suelen seguir un orden cronológico con la finalidad de mostrar una historia sencilla y definida. Dicha estructura sobresale en los escritos científicos y algunas novelas, donde se observa la siguiente organización. Primero, la presentación del tema, es donde el autor manifiesta sobre qué trata su obra. Luego, pues viene el segundo punto, que es la caracterización del tema o del personaje. Se detallan las cualidades del personaje o se dice por qué el tema académico es importante. ¿Ya? Y por último, pues, la vinculación del tema con la realidad exterior. Esto sucede cuando se describe el entorno de la obra o se revela el propósito final del proyecto. Por último, pues hablamos de la estructura circular. Los textos descriptivos que tienen estructura circular son los de ficción.
como las novelas o cuentos, y se caracterizan por alterar tanto el tiempo como el espacio de la narración. Es decir, un relato puede comenzar por el final o puede empezar y terminar con la misma oración.